Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a por esta nueva sesión de nuestro viaje por Asia. Ya es la tercera película, ya nos queda solamente esta que vamos a ver hoy, que pertenece bueno, a esta nueva eh, pues, revisión del mundo que estamos haciendo. Y antes de llegar a la última y ya volver un poco a nuestra manera de ver las pelis después de haber visto, pues bueno, distintas cositas que a lo mejor nos pueden servir para intentar ver cuando veamos un poco de cine asiático en televisión, en el cine, etcétera, o incluso las series, que ahora ya sabéis que es el nuevo cine, según la llaman. Pues es todos estos rasgos que intentamos ver a través de todo lo que vamos contando en estas reuniones de nuestros viernes. Hoy nos vamos hasta Singapur, nos vamos hasta una pequeña ciudad-estado, una pequeña isla-estado, con una historia muy particular y quizás bastante diferenciada de todas las que hayamos podido ver hasta el momento cuando hemos hecho reflexiones históricas acerca del cine. Acordaos de cuando hablamos de los países latinoamericanos, cómo, pues es verdad que la llegada del cine era bastante notable desde una perspectiva de la antigüedad. Estamos hablando de que el cine, por ejemplo, en Latinoamérica llega a principios incluso del siglo XX, incluso solamente un par de años después de la propia invención del cinematógrafo, perdón, que como sabéis se inventa en 1895. Entonces digamos que en Asia ocurren movimientos en torno al cine también debidos a que la presencia del aparato para exhibir películas y para rodarlas ya está muy presente en países como China o Japón, que van bastante más avanzados que el resto, y sobre todo por toda la trayectoria colonial del Reino Unido, en este caso en países como Indonesia, Malasia, Bangladesh, etcétera, y la India, por supuesto, que sufrieron luego procesos de descolonización, pero que evidentemente tenían la herencia de toda la tecnología, todo el progreso, podemos decirlo así, y todo ese enchufe al resto del mundo occidental que le proporciona la presencia británica en estos países. Pese a que podamos pensar que esto se dio en todos los lugares donde los británicos estuvieron presentes, de hecho, bueno, África, que es un país que o sea, un continente que por diferentes motivos ha tenido otra trayectoria con respecto al cine, que bueno, podemos también estudiar de alguna manera. Aquí nos quedamos en un país, en Singapur, que vivió, digamos, de una manera distinta la llegada del cine y la exhibición y producción de películas a nivel nacional. Hablamos, como siempre, no hablamos de nombres propios, sino que intentamos dar un panorama general y luego ya en la reunión pertinente del viernes pertinente ya hacemos un poco de reflexión en torno a esa película en concreto, de dónde viene y dónde podemos encontrar esos rasgos que nos hagan un poco enchufar con el resto de la historia del país. Sin embargo, con Singapur vamos a encontrar pues un caso completamente distinto. Singapur es una isla-estado, es un país muy pequeñito. De hecho es una república, pero es la ciudad independiente una ciudad independiente de Malasia. Se me traban hoy todas las palabras. Entonces digamos que Singapur, como tal, consigue la independencia de la colonia británica, una colonia británica que estaba en Malasia, y que a su vez consigue la independencia por partida doble, por un lado de la presencia británica y por otro lado del control del dominio político, en este caso y gubernamental, ejecutivo, a fin de cuentas, del gobierno de Malasia, del gobierno malayo. Entonces digamos que en 1965 es cuando se produce esta ruptura con estos dos sistemas y confieren, digamos, se autoconfieren de un sistema propio, político hablamos. Entonces, no obstante, antes de esta época, acordamos, 1965 va a ser el año en que, digamos, nos movamos como vértice a la hora de hablar de Singapur, y digamos que en este sentido, la producción nacional empieza en 1933, alrededor del año 1933, y se prolonga hasta el año 52. Es cuando más películas se producen en Singapur, y hablamos, y en otros países, recordad, hablábamos de unas 100 al año, hablábamos de, pues, el caso de la India, por ejemplo, que se producían muchísimas películas al año, en torno a 100, 150, entre pues, dramas sociales, documentales, etcétera, las películas patrióticas, etcétera. Aquí, en Singapur, se producen, creo que el año que más se producen son 20. O sea, la media es bastante baja en comparación con otros países de la zona.
Entonces digamos que hasta 1965 podemos decir que las películas que se producen en Singapur responden casi todas, en su gran mayoría, a tres géneros, que son el cine de comedia, el cine social, que a su vez tiende a ser un drama, aunque son bastante... Han recuperado ahora una parte de su cine, que es el hacer comedia en base al cine social, es decir, subvertir un poco el orden dramático de lo que podría ser la historia de las calles, la historia de la gente en las calles de Singapur, y lo hacen en tono de comedia. Digamos que es como Ken Loach, pero llevado a la carcajada, ¿no? A la risa, que es una cosa, pues bueno, que un poco desactiva un poco el armatoste emocional de las películas, y digamos que les gusta reflexionar mientras se están riendo de todo lo que sucede desde una óptica sana. No vamos a decir, hay un señor pasando hambre y ellos se ríen. No, no. Hay una manera de subvertir, digamos, el orden, al igual, como ya veremos, que hacen también otro país que les influye mucho a lo largo de hacer cine. Pero bueno, no me quiero extender. Tres géneros hasta 1965, que son la comedia, el cine social y el cine de terror. Ellos son bastante prolijos en este aspecto, hacen bastante cine de terror, de hecho hasta ahora han seguido haciendo este tipo de cine, y sobre todo lo han llevado, digamos, al thriller. Hay películas que han influido, sobre todo, no sé si habéis visto o recordáis, una película que tuvo mucho predicamento hace unos años, que era, la verdad es que fue una película muy, muy comercial. Es Indonesia, no, o sea, perdón, es Malasia, no es malaya, no singapureña. Me voy a inventar el gentilicio, singapureña, no de Singapur, para quedar mejor, por si acaso. Pero se llama The Raid, redada asesina. Entonces digamos que es un policía que entra en un edificio y allí, pues en base a planos secuencias, la película es una coreografía. Es al más puro estilo Tigre y Dragón de Ang Lee, lo que pasa que en vez de ser de Taiwán, pues es de Malasia. Entonces digamos que influye mucho, se contamina mucho positivamente los países de alrededor con respecto a Singapur, Malasia, la India también tiene mucho que ver, aunque está un poco más lejos, pero digamos que hay un viaje entre técnicos bastante interesante, entre artistas, entre guionistas, realizadores, guionistas, fotógrafos, etc. Entonces digamos que comedia, cine social y terror es lo que se produce, y a partir de 1965 el cine deja de ser una prioridad en Singapur y desaparece. No hay cine. Se deja de hacer cine y la producción va cayendo, va cayendo, va cayendo hasta el año 1979, que la media de películas es cero. No se produce nada, no hay cine. Deja de ser importante y desaparece por completo. No será hasta 1987, una década después prácticamente, cuando el nuevo gobierno lo que hace es empezar a plantear ayudas, empezar a plantear un instituto del cine, empezar a, digamos, a hacer un movimiento en torno al cine de cara, pues, a que sea un escaparate internacional y que se pueda, que no sea el único país, en una única república de la zona, que no tenga un sello de identidad con respecto al universo del cine, a la industria del cine. Y en el año 87 se empiezan a convocar ayudas, a incentivos de la producción cinematográfica, y además se funda el Festival de Cine Internacional de Singapur, con lo cual digamos que empiezan a lo grande, incluso con un certamen cinematográfico, y digamos que esto les pone, digamos, en el mapa otra vez, en el mapa, bueno, otra vez en el mapa se ponen porque no estuvieron antes. Recordad que la media pelis era de 20, la producción era muy baja y no había exportación de cine. Es decir, el cine de Singapur no se veía en ningún sitio, a no ser que fuera el país de al lado o porque era antigua colonia, y ni siquiera los británicos tenían ningún tipo de exhibición o querencia de exhibición del cine de Singapur, de su antigua colonia. Es verdad que los británicos pues luego han ayudado a otras producciones, por ejemplo en la India los británicos tienen algunas coproducciones, también por cuestiones históricas, e incluso en zonas de África, por ejemplo, donde los británicos han estado presentes, pues también han ayudado un poco a la producción, o por lo menos a la exhibición. Entonces digamos que es en el año 87 cuando empieza un poco a relanzarse otra vez esa industria del cine, y no será hasta el año 1995, ya bastante después, cuando hablemos de ya una película que tiene un peso internacional importante. Es El vendedor de fideos, de Eric Ko. Es una película inaccesible, yo no la he encontrado por ningún sitio, y la verdad es que me gustaría verla porque la verdad es que tiene buena pinta, sobre todo desde el punto de vista de cómo fueron capaces de montar todo el armazón del cine en Singapur, que digo yo que algunas cosas de Occidente tuvieron que estudiar para intentar exponerlas
al resto del mundo, que enganchara a los festivales y que tuviera cierta exhibición. No obstante, aparte de los elementos occidentales, por supuesto, también tuvieron una especie de contaminación de películas que sí, y de industrias que sí tenían bastante predicamento en el resto del mundo, como puede ser la industria de la India, la industria de Malasia, y luego empiezan a ser los chinos los que inviertan en Singapur como un lugar, también debido a exenciones fiscales y demás cuestiones, en el que poder hacer cine y poder llevar a los técnicos y a la gente, a los guionistas, todos los operarios que antes hablábamos, a todos el equipo artístico de las películas de un país a otro. Entonces digamos que serán la India, Malasia y China los que más influyan, ya no sé lo que digo, influyan en los directores de Singapur. Habrá una veintena más o menos de directores que por todas estas definiciones sean los más extrapolables a nivel internacional, y digamos que la industria empieza a relanzarse. El problema es que se gastan más dinero que antes en hacer las películas, pero no hay tanto presupuesto. Entonces digamos que para el año 2000, según tengo aquí anotado, se producen una media de 6 películas al año. O sea, digamos que la producción baja, también se invierte más, pero el presupuesto es menor. Con lo cual es todo una gráfica que podemos inferir de toda esta situación. Como os decía, se vuelve a producir comedia, se vuelve a hacer todo este cine, pero ese cine social tamizado por la comedia, digamos que les sirve a ellos para reírse un poco, para evadirse de la realidad del país, y digamos que darle la vuelta a esa imagen próspera que desde el gobierno se vende, que es Singapur, y una imagen tremendamente sobria del país. Con lo cual, digamos que en este sentido, todas estas películas de comedia social, que no de cine social, pues aquí le dan un toque un poco más ameno, para intentar que no sea todo, o sea, que tengas una vida un poco de aquella manera y entres en el cine y de repente te veas envuelto en una espiral otra vez de drama y de sentimentalismo terrible. Entonces le dan la vuelta haciéndolo comedia, que es una cosa que a mí pues me parece bastante interesante. Entonces la película que vamos a ver hoy, o por lo menos que os propongo, se llama El aprendiz de verdugo. Es del año 2016, es de Bo Jung-feng, que es un director bastante destacado dentro del panorama singapureño. Sí, bueno, me voy a tirar a la piscina, singapureño. Y digamos que vamos a observar, fijaos sobre todo en cómo la cámara se mueve a través de la escena, teniendo en cuenta que venimos de dos películas que tienen una particularidad con respecto al movimiento de cámara y a todos los, digamos, la manera que tiene de observar a los personajes. Fijaos en si la película, os lanzo una pregunta, ¿la película puede obedecer a influencias externas que no sean solamente las propias del país? También lo podemos analizar. Evidentemente, vamos a ser testigos de una historia más o menos una venganza callada, una venganza silenciosa, digamos, dentro de un lugar tan oscuro como puede ser una prisión. Fijaos en los colores, porque lo vamos también a comentar. Fijaos en qué tipo de color utiliza, qué puede significar, y sobre todo que os dejéis llevar por la historia, porque puede ser que veamos muchos rasgos en común con algunas que incluso tenemos en España, y que nos invite a ver de alguna manera la película desde diferentes perspectivas, que a mí es lo que me interesa cuando, pues por ejemplo, con las encuestas que hemos estado haciendo de cómo terminarías tú esta película o cómo harías tú esta escena y tal, y al final cada uno es de su padre y de su madre y dice una manera distinta de terminar. A mí, ya os digo, os aseguro desde aquí que no se me va a olvidar jamás los momentos de la encuesta de la primera película, cuando creo que poca gente dejó que los dos chavales de la peli de Birmania quedaran vivos y siguieran haciendo su vida, y el final era tenebroso para todos. Pero bueno, esto es lo interesante, ¿no? Que aportemos también una manera distinta, de ya que somos gente que ha visto muchísimo cine, y que podamos ser capaces de ofrecer una visión nueva, o incluso resumir todas nuestras visiones con respecto al visionado de una película de un país tan concreto, en este caso, y tan específico a la hora de hablar de industria como es Singapur. Aquí termina el vídeo. Cualquier cosa, ya sabéis, me podéis escribir comentarios a YouTube, que veo que sois algunos bastante activos. Y por supuesto, me gustan, suscribiros a mi canal, como dicen los vídeos de YouTube de los demás. No, haced lo que queráis. Y ya está, y nos vemos en el siguiente. En este caso nos vemos el viernes
como ya sabéis que tengo un bucle temporal terrible, pues nos vemos el viernes que toque y ya está. Que seáis felices, cuidaos mucho y espero que os guste la película. Así que nada, un abrazo y un beso para todos.